Saludos desde Euronews. Hoy como ayer, mientras se mantiene la tensión Moscú-Washington por la posición de Ucrania con respecto a la OTAN, siguen los peligrosos juegos de guerra en Europa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice sentirse decepcionado por la conversación de Macron con Putin. Rusia y Bielorrusia hacen ejercicios militares conjuntos. El ministro de Exteriores húngaro aseguró aquí en Euronews que no aceptarán tropas de la OTAN en su país. Tiró de memoria histórica y recordó que en caso de conflicto, los países de Europa Central tienen sobrada experiencia en las consecuencias. Podrán ver en un momento al presidente de México quejándose del comportamiento de empresas españolas y de su relación con anteriores gobiernos mexicanos y españoles en lo que llama un contubernio para robar a México. Nos saquean, dice Andrés Manuel López Obrador, aunque sus palabras no van seguidas de denuncias de la Fiscalía contra las empresas aludidas ni contra los 3 expresidentes mexicanos de los 3 sexenios a los que se refirió. Mientras en Canadá sigue el bloqueo de camiones surgido de la oposición al pase COVID, que ha evolucionado hacia una protesta política contra el primer ministro Justin Trudeau, sigue en todo el mundo el levantamiento de restricciones contra la COVID en un intento de asimilar la enfermedad como una más. En España, el Gobierno ha levantado la obligatoriedad de llevar mascarilla en la calle, una medida que tiene poco efecto práctico, en tanto que en anteriores ocasiones en las que se levantó la medida, los españoles seguían protegiéndose como decisión individual ante la experiencia sufrida, especialmente en Madrid. Al igual que en invierno, nadie impone una bufanda y la lleva quien toma precauciones. Pero tenemos bastante más. El papel moroso de la Iglesia Católica Española en contraste con su vecina francesa al asumir responsabilidades por la violencia sexual sufrida por niños a su cargo. Dice la Conferencia Episcopal Española, a modo de autoexculpación, que la violencia sexual es de toda la sociedad, no solo de la Iglesia. En Guatemala, la agresividad de algunas empresas por imponer proyectos que invaden terrenos indígenas llegan al asesinato del hijo de Rodrigo Tot, un líder indígena que ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2017. Es el turno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que pronunciarse. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Rusia y Bielorrusia empiezan 10 días de ejercicios militares conjuntos con nuevos movimientos de tropas, al mismo tiempo que Occidente continúa la actividad diplomática. El ministro de Exteriores de Hungría asegura en una entrevista con Euronews que las sanciones económicas a Rusia son inútiles y que no dejarán entrar a tropas de la OTAN en su país. Las protestas que llevan días bloqueando la capital de Canadá y los pasos fronterizos con Estados Unidos se han girado en contra del primer ministro Justin Trudeau. Una comunidad indígena maya quechí de Guatemala solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conseguir la propiedad y el control de sus tierras ancestrales. López Obrador propone hacer una pausa en la relación entre México y España. Argumenta que se trata de que el gobierno de España no ve a México como tierra de conquista. Rusia y Bielorrusia inician este jueves 10 días de ejercicios militares conjuntos en una escalada de las tensiones en la frontera con Ucrania. Rusia ha desplazado a Bielorrusia hasta 30.000 soldados, 2 batallones de sistemas de misiles tierra-aire S-400 y numerosos aviones de combate. El movimiento hace que las tropas ucranianas se enfrenten a un segundo frente y ha llevado a Kiev a realizar sus propios ejercicios militares. Maniobras que se producen mientras los líderes occidentales continúan los esfuerzos diplomáticos para desescalar la situación. El canciller alemán Olaf Scholz participa en la actual actividad diplomática. Al lado de la primera ministra danesa, afirma que hay signos de progreso para ayudar a impedir que Rusia invada Ucrania. Por supuesto, sigue habiendo serios puntos de diferencia en la forma de ver las cosas durante estas discusiones, pero hay discusiones. Asimismo, la OSCE se ha convertido de nuevo en una plataforma de intercambio sobre la seguridad en Europa, en la que siempre hemos insistido, y esto es un progreso. Scholz viajará a Kiev y luego a Moscú la próxima semana, donde tendrá su primer encuentro cara a cara con Putin. El Reino Unido también envía a Moscú a su ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, para transmitir el mensaje de que Rusia debe elegir una vía pacífica o enfrentarse a las sanciones occidentales. Mientras tanto, Rusia anuncia que el mes pasado realizó varios simulacros en tierra y mar. Sigue negando su intención de invadir Ucrania, pero insiste en que sus preocupaciones de seguridad sobre la expansión de la OTAN deben ser abordadas por Occidente. Los países de Europa del Este son sin duda los que observan con más preocupación cómo las tropas rusas se mantienen en la frontera con Ucrania.
También Hungría, aunque el primer ministro del país, Viktor Orbán, dijo tras su visita a Moscú que no veía ninguna intención de Rusia de invadir y subrayó la necesidad de utilizar la diplomacia para rebajar tensiones. Un mensaje que también quiere dar su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en una entrevista con Euronews. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar el peor de los escenarios. Tenemos que invertir en diplomacia, tenemos que invertir en diálogo. Por eso pedimos a la Federación Rusa y a nuestros aliados occidentales, a los países grandes, a los países fuertes, que no abandonen la esperanza de una solución pacífica. Para nosotros, países centroeuropeos, más bien pequeños, puede ser extremadamente peligroso que se produzcan acciones violentas. Así que evitemos por todos los medios el peor escenario posible. Muchos países de Europa del Este y del Báltico han recibido tropas de la OTAN en su territorio, entre ellos Polonia, Rumanía o Estonia. Pero el ministro rechaza rotundamente esa posibilidad para su país. No hemos accedido a eso y no lo haremos porque ya tenemos las tropas de la OTAN en nuestro territorio. Es el ejército húngaro. Y las Fuerzas Armadas húngaras están en la forma adecuada para garantizar la seguridad del país. Así que no necesitamos tropas adicionales en el territorio de Hungría. ¿Pero qué pasa con las sanciones? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? Las sanciones pueden o deben imponerse solo en caso de que ocurra algo. Bien, eso es lo primero. Segundo, cuando se trata de sanciones es obvio que no funcionan. No queríamos romper la unidad europea, nunca vetamos, siempre nos alineamos con la decisión. Pero si miras las sanciones en sí, son un fracaso, no funcionan. Son infructuosas porque si se mira el volumen de comercio entre los grandes países de Europa Occidental, incluida Francia, por cierto, con la Federación Rusa, se verán las cifras. Se verá cuánto ha aumentado el comercio entre Francia y la Federación Rusa, el comercio entre Alemania y la Federación Rusa desde que las sanciones entraron en vigor. Así que mi posición es que si hablamos de más sanciones es absolutamente necesario hacer un análisis honesto de los impactos de las sanciones que se han impuesto. All right, Péter Szijjártó, Hungary's foreign minister. Thank you so much for being with us. Thank you very much. En las trincheras del conflicto ucraniano se sienten a todo un mundo de distancia de las alfombras rojas que se extienden a los líderes occidentales mientras buscan una solución diplomática a la crisis. Esta trinchera está muy expuesta, debería ser mucho más profunda. Y mientras los altos mandos discuten la estrategia en caso de conflicto, los soldados de un batallón acantonado cerca de la ciudad de Popasna, en el este del país, accedieron a mostrarnos la realidad que viven en su día a día. He venido aquí porque ha empezado la guerra y debemos defender nuestro país. Vlad tiene 22 años y esta es su segunda rotación en el conflicto de Ucrania en la región de Donbass. Antes de 2014, cuando los separatistas prorrusos tomaron el control del territorio, Vlad soñaba con estudiar medicina y convertirse en cardiólogo. Empuñar las armas fue el último recurso. Si no ganamos esta guerra, Ucrania será destruida. La Federación Rusa... No la Federación Rusa. Putin quiere crear la Unión Soviética II. Y esto es terrible. Después de 8 años y más de 14.000 víctimas, esta lucha ha llegado a un punto muerto. Pero las escaramuzas y los bombardeos continúan casi todos los días. Desde estos diferentes puestos, los soldados nos han dicho que las cosas están tranquilas por ahora, pero que se trata de un conflicto en curso y que toda la ayuda militar que se está enviando a Ucrania aún no ha llegado aquí. Según la información ucraniana, 35.000 rebeldes están en el otro lado del conflicto, respaldados por 2.000 soldados rusos sobre el terreno. Moscú lo niega, lo mismo que su intención de realizar una incursión en toda regla en Ucrania, ahora que ha acumulado más de 120.000 soldados en la frontera. Vlad espera que prevalezca la diplomacia, pero dice que las tropas
aquí se están preparando para un resultado diferente. Espero que las sanciones puedan detener esta guerra, pero la Federación Rusa no tiene palabra. Solo conocen la fuerza y la lucha. Y creo que si nuestro país se mantiene unido, podemos luchar con la Federación Rusa. El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán presentó un nuevo misil balístico. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas acudió a la presentación y durante su discurso dijo que Irán está mejorando sus misiles para contrarrestar a sus enemigos, como los sionistas asesinos. Según el comunicado de las autoridades, el proyectil cuenta con un alcance de más de 1000 kilómetros y puede penetrar escudos antimisiles. De antivacuna a anti-Trudeau. Los manifestantes canadienses que ocupan el centro de la capital del país, Ottawa, para oponerse a las restricciones de COVID-19, han dirigido su ira al primer ministro liberal Justin Trudeau después de que éste calificara de inaceptable la manifestación del llamado Convoy de la Libertad. Nunca he estado a favor de Justin Trudeau desde el principio cuando llegó, y solo quiero... Justin, si ves esto, quiero que dejes la oficina. Quiero que te vayas por completo. Aún así, Trudeau se mantiene firme contra la flexibilización de las restricciones de COVID ante la creciente presión de los manifestantes que utilizan camiones para bloquear la ciudad y los pasos fronterizos vitales de Estados Unidos. No se puede detener una pandemia con bloqueos. No se puede acabar con una pandemia por decreto. No se puede acabar con una pandemia mediante la legislación. Tienes que acabar con una pandemia apoyándote en la ciencia, en las medidas de salud pública y en la vacunación. Eso es exactamente en lo que nos hemos centrado durante estos 2 últimos años. Sin embargo, el bloqueo de los pasos fronterizos de Estados Unidos está empezando a tener un impacto económico que ha obligado a cerrar una planta de automóviles de Ford debido a la interrupción de las entregas de piezas de automóviles. España se da un respiro en la lucha contra la pandemia. Este jueves no es obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. El Gobierno considera que la evolución de la pandemia, con un rápido descenso de casos esta semana, permite relajar las restricciones, como han hecho en la mayor parte de los países europeos. Y en Italia la mascarilla dejará de ser obligatoria en el exterior a partir de este viernes 11 de febrero. A excepción de en lugares muy concurridos. El levantamiento de las restricciones en Francia se produce en el marco de una explosión de muestras de descontento de la población por la obligatoriedad de la vacuna u otras medidas adoptadas por el gobierno. Cientos de personas pretenden acudir a París por la convocatoria de un convoy de la libertad inspirado en el que paralizó Ottawa. Las autoridades francesas planean prohibir el paso de la protesta a la capital. Y en Sittard-Geleen, en el sureste de los Países Bajos, un grupo de manifestantes marchó por las calles para pedir el fin de las restricciones en el país, incluidas la obligatoriedad de la vacunación y los requisitos de distanciamiento social. En Guatemala, una comunidad indígena maya quechí pelea por lo que es suyo. Representantes de la comunidad de Aguacaliente, una de las 16 comunidades mayas quechí del municipio de El Estor, solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantizar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales y poder decidir sobre estas. La demanda señala también el establecimiento de un proyecto minero de níquel en su territorio, propiedad de una filial del grupo suizo Solway Investment y llevado a cabo sin una consulta adecuada a la comunidad. Queremos que esa ley permita y le dé la posibilidad a los pueblos indígenas de ser actores en el proceso de desarrollo y no víctimas como lo son actualmente, justamente por estos proyectos que se imponen en sus territorios. Para esta comunidad indígena han pasado 40 años de solicitudes sin los recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos. Rodrigo Tot, un líder indígena que ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2017 por la defensa de las tierras de la comunidad, afirmó que a lo largo de esta lucha se han perdido vidas, haciendo referencia al asesinato de su propio hijo en 2012, que según Tot tenía como objetivo acallarle. Necesito que todo lo que hemos
sufrido, que se reconozca a la comunidad sus sufrimientos y que se le pague todos los daños que ha sufrido. Tras la audiencia que tuvo lugar el miércoles, la Corte Interamericana dará un mes a las partes para presentar sus alegatos finales por escrito y dentro de los siguientes meses emitirá una sentencia. López Obrador propone hacer una pausa en la relación entre México y España. El presidente de México planteó que ambos países deben darse un tiempo para respetarse y que el gobierno de España no vea a México como tierra de conquista. Como en otras ocasiones, hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores. En particular, nombró compañías del sector energético y de la construcción que hicieron contratos con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Andrés Manuel López Obrador defendió el respeto mutuo, pero aseguró no querer ser robado. Una rebelión, que ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Vamos a darnos tiempo para respetarnos, y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. El presidente de México acusó a varias empresas españolas, entre otras la hidroeléctrica Iberdrola, la constructora OHL o la petrolera Repsol, de haberse aprovechado de anteriores gobiernos mexicanos para, por medio de acuerdos en la cumbre, conseguir contratos con ventajas no justificables, en particular tras la reforma energética de 2013 que abrió el sector a la iniciativa privada. Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. México llevaba la peor parte, nos saqueaban. En reiterados memoriales de agravios anteriores, López Obrador criticó la negativa de España de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos cometidos durante la conquista, como pidió en 2021, cuando se conmemoraron 500 años de la efeméride que su gobierno rebautizó como Resistencia Indígena. Ante la venta de la banca comercial en México del banco estadounidense Citigroup, la principal preocupación de los mexicanos ha sido el patrimonio cultural que deja atrás, ya que incluye obras de famosos artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, y los expertos y el gobierno piden que se queden en el país. Unas 600 obras pictóricas, piezas de arte popular y hasta edificios de la época virreinal son parte del patrimonio cultural que el banco incorporó durante décadas y que también forman parte de la venta de su marca Banamex, que fue anunciada en enero pasado. Bueno, la colección de pintura de Citibanamex pues es sin duda una de las colecciones privadas más importantes para poder recrear como un panorama general de la historia de la pintura en México. Y tiene obras que son el complemento de las obras que se encuentran en los museos públicos, como el Museo Nacional de Arte o el Castillo de Chapultepec o incluso el Museo de Arte Moderno también. En un contexto en el que México busca evitar que piezas de su patrimonio, principalmente prehispánicas, sean subastadas en el extranjero, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su voluntad de que la colección sea conservada en el país. Vamos a ver los aspectos legales, pero también no queremos dificultar mucho la venta. La colección de obras sigue sin un precio fijo y lo único que se sabe por el momento es que quien compre las operaciones de la banca comercial en México se lleva la responsabilidad de poseer un patrimonio cultural realmente invaluable. Lucía Muñoz es diputada por Unidas Podemos, uno de los 2 partidos que comparten el gobierno de coalición español y que lideró la creación de una comisión en el Parlamento para dar luz a los supuestos abusos sexuales cometidos por religiosos españoles.
La investigación puede aflorar decenas de miles de casos de abuso infantil cometidos en el seno de la Iglesia Católica durante décadas. Nos parece que es todo un acontecimiento y además una necesidad democrática de deuda histórica que tenemos con las víctimas y de alguna manera asegurar que haya una planificación de políticas públicas que pueda, digamos, asegurar que esto no vuelva a suceder. El Gobierno tiene que definir todavía el mecanismo final de esta investigación, que probablemente incluya un grupo de expertos independientes dirigidos por el Defensor del Pueblo. Pero las acusaciones de abusos sexuales dentro de la Iglesia llevan produciéndose durante años. La pregunta que se hacen muchos observadores es ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en la sociedad española? Cambio de normas sociales. Yo creo que eso es lo que ha habido, ¿no? De situaciones que se conocían, que se aceptaban, que se toleraban, decir, no, esto no es aceptable y hay que hacer algo. Es como que la masa crítica de víctimas que han denunciado ha ido aumentando, hasta que al final ha desbordado la presa, ¿no? Y que la sociedad ha hecho clic y que se ha comenzado un camino de no retorno. Miguel Hurtado, una de las primeras víctimas en denunciar públicamente, espera que la investigación sirva para depurar responsabilidades en la Iglesia Católica por aquellos que encubrieron los abusos de manera continuada. Las autoridades eclesiásticas españolas no harán comentarios hasta que se forme la comisión y aseguran que ya han puesto en marcha mecanismos para afrontar este problema desde sus propias parroquias. Algunos obispos han llegado a decir que esta investigación apunta directamente a la Iglesia y que el abuso infantil es un problema mayor que debe ser abordado por toda la sociedad española. Jaime Velázquez, Euronews Madrid. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Nuestro no comment de hoy nos lleva a Perú, a la barriada de Leticia en San Cristóbal de Lima, donde viven 60.000 personas, que son el blanco del proyecto Arco Iris. Se trata de dar color, pero no solo de una mano de pintura, sino de dar también esperanza. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Todo ese peso. Entonces, como una comunidad... ¿No? Digo. Sí, vale.